Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Jara, estudiante de quinto año de Educación Diferencial de la Universidad de Concepción, sede Los Ángeles. Hola, buenas. Yo soy Francisco Hernández, estudiante de Ingeniería Civil Industrial de quinto año también en la Universidad de Concepción, sede Concepción. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yoret Rojas, estudiante de quinto año de Nutrición y Dietética de la Universidad de Concepción, sede de Concepción, y bienvenidos al podcast de Diplomado en Inclusión Laboral, un espacio para reflexionar y dialogar sobre los desafíos, las oportunidades y los compromisos que implica construir una cultura laboral verdaderamente inclusiva. Hoy decidimos juntarnos entre tres profesionales de distintas áreas que, desde nuestras disciplinas, compartimos una misma convicción, que la inclusión laboral no es solo una exigencia normativa, sino un acto de justicia social y un camino hacia la transformación cultural. No es solo un requisito legal, sino una responsabilidad ética y social. Conversaremos sobre la aplicación real de la Ley 21.015, que promueve la inclusión de personas con discapacidad en el mundo del trabajo, y de la Ley 21.275, que refuerza la formación y certificación en inclusión para los equipos de recursos humanos. Analizaremos también cómo el lenguaje, la accesibilidad, la salud y la educación se entrelazan para hacer posible la inclusión en la práctica. Cuando pensamos en inclusión laboral, muchas veces la asociamos únicamente con el cumplimiento de una ley, pero desde mi experiencia como educadora diferencial, entiendo que la inclusión comienza desde mucho antes, en la formación, en las aulas, en los espacios donde las y los estudiantes aprenden a reconocerse como sujetos capaces. La Ley 21.015, promulgada en el año 2018 por el Ministerio del Trabajo, establece que las empresas con 100 o más trabajadores deben contratar al menos a 1% de personas con discapacidad o pensionados de invalidez. Sin embargo, más allá de la cifra, el verdadero desafío está en que ese porcentaje se traduzca en una oportunidad significativa que reconozca la dignidad y el potencial de cada persona. Desde la educación debemos preparar a nuestros estudiantes para la vida laboral, fortaleciendo sus competencias socioemocionales, hábitos de trabajo, autonomía y autovaloración. Pero también debemos trabajar con las familias y con las empresas porque la inclusión no se logra de manera aislada, se construye colectivamente. Por eso me gusta hablar de inclusión laboral con sentido, con propósito, con ética y sobre todo con humanidad. Coincido totalmente, Camila. Desde la ingeniería industrial, de hecho, veo la inclusión laboral como una oportunidad de transformación organizacional. Las leyes que han sacado, como la 21.015 y la 21.775, son sin duda un punto de partida, pero para que la inclusión sea real, las empresas deben pasar del cumplimiento a la convicción. La segunda de estas leyes, de hecho, que la sacaron en el 2015, exige que los equipos de recursos humanos cuenten con al menos un profesional certificado en inclusión laboral. Esto busca asegurar que las políticas y prácticas empresariales se construyan desde un conocimiento técnico, ético y social. La inclusión no se trata solo de contratar, se trata de mantener, acompañar y desarrollar a cada persona dentro de la organización. En mi experiencia, muchas empresas se enfrentan a barreras estructurales, falta de accesibilidad, desconocimiento, incluso miedo al cambio. Pero cuando comienzan a trabajar con asesoría del SENADIS o aplican las medidas de accesibilidad e inclusión del 2022, descubren que los ajustes razonables son mucho más que gastos e inversiones. El concepto de cadena de accesibilidad planteado por SENADIS es súper clave, desde el acceso físico a las instalaciones hasta la comunicación interna, las plataformas digitales y las capacitaciones. Todo esto eh, se ve muy potenciado. Una empresa inclusiva es aquella que asegura que toda persona pueda participar en igualdad de condiciones. Fíjate que me parece súper interesante eso que dice Francisco, porque en el ámbito de la salud y la nutrición también entendemos la inclusión desde una perspectiva como más integral. La salud, la alimentación y el bienestar son derechos humanos que deben garantizarse también en el entorno laboral. Al menos en mi práctica he visto cómo las personas en situación de discapacidad enfrentan barreras no tan solo físicas, sino también sensoriales y alimentarias. Por ejemplo, en un comedor institucional pueden no haber opciones adaptadas para quienes tienen necesidades nutricionales específicas, o no existir espacios accesibles para quienes utilizan silla de ruedas. Desde la guía FUAN de 2023 sobre cómo hablar y escribir del autismo, por ejemplo, se plantea que el lenguaje es clave para reconocer la dignidad de las personas neurodivergentes. No se dice padece autismo, sino persona autista o persona en el espectro autista. El lenguaje refleja respeto y comprensión.
Y en los entornos laborales eso también se traduce en inclusión real. En general, se suele pensar que las personas autistas o neurodivergentes en sí tienen capacidades diferentes, entre comillas, como si decir la palabra discapacidad fuera un pecado o algo malo. No lo es. Y todos tenemos capacidades diferentes. El que alguien tenga o no una discapacidad también depende de las oportunidades que le dé el entorno, de cómo se acomode, de cómo se adapta a sus necesidades y de cómo se entiendan sus requerimientos y el respeto hacia la persona. Me parece súper potente lo que mencionas, Lloret, porque el lenguaje inclusivo no es un adorno, es una herramienta de transformación social. Como se enseña en la clase 7 del diplomado y en el manual de lenguaje inclusivo no sexista del Mineduc, las palabras reflejan nuestras creencias y pueden incluir o excluir. El uso de expresiones como persona en situación de discapacidad, persona migrante o persona autista pone el énfasis en la persona y no en su condición. Y cuando hablamos con respeto también abrimos la posibilidad de relaciones más empáticas y horizontales. En el aula trabajo con mis estudiantes para que ellos comprendan que la inclusión comienza en la forma en que se comunican. Y si normalizamos expresiones respetuosas, luego podremos exigirlas también en el ámbito laboral. Como dice el documento de Senadis, la accesibilidad y el lenguaje son inseparables. Una rampa o un subtítulo en un video no son solo apoyos, son mensajes que dicen tú también perteneces aquí. Esa idea de pertenencia es clave, Camila. En el mundo empresarial, la pertenencia se traduce en compromiso, innovación y retención de talento. Cuando las personas sienten que su trabajo tiene sentido, que son escuchadas y respetadas, aportan mucho más y con más entusiasmo. Por eso las empresas pueden y deben promover lo que la ley 21.265 llama políticas de inclusión internas. No basta con contratar a una persona con discapacidad y está cerrado el tema. Hay que diseñar los planes anuales de capacitación y todas las instancias de sensibilización, perdón, y mecanismos de evaluación para esto. Es una estrategia que transforma la cultura del trabajo y la hace dar un giro de 180 grados. Y cuando hablamos de cultura inclusiva, también hablamos de liderazgo. Un líder inclusivo no solo gestiona tareas, escucha, orienta, da ejemplo, es capaz de reconocer los prejuicios y desmontarlos dentro de su mismo equipo. En palabras más simples, la inclusión no se gestiona solo desde recursos humanos, se gestiona desde la conciencia de todas las personas. Justamente eso, Francisco. En el ámbito de la salud vemos lo mismo. El bienestar físico y emocional de las personas trabajadoras depende en gran parte del clima organizacional. Un entorno laboral inclusivo tiene efectos positivos en la salud mental, en el autoestima y en la cohesión social. Según la Fundación Descúbreme, la inclusión laboral impacta directamente en la productividad y la calidad de vida. Las personas que se sienten reconocidas son más comprometidas, más felices y también más saludables. Y algo que no siempre se dice. Los equipos diversos generan más innovación, además de más motivación para las demás personas. El poder ver a alguien en las mismas circunstancias que tú, logrando las cosas que siempre quisiste, pero que no habías creído poder por las limitaciones que sentías en el entorno, es algo sumamente enriquecedor. La innovación, las maneras más integrales y holísticas de ver las cosas, al momento incluso de crear un producto o una empresa, son cosas importantes para poder llamar la atención de la gente y además generar un entorno agradable y cómodo para todos. El valor está en la diferencia. Por eso la inclusión laboral con sentido no es una concesión, es una ganancia colectiva. Es súper importante eso, Yoret. A veces desde la educación todavía nos cuesta un poco comprender que las habilidades no se miden desde un único patrón. Cuando acompañamos a una persona con discapacidad, no estamos enseñando a pesar de, sino a partir de sus formas de aprender, de comunicar y de vincularse. Por ejemplo, en la educación especial trabajamos con metodologías de apoyo visual, comunicación, comunicación alternativa o de trabajo cooperativo. Y si las empresas incorporaran esas estrategias pedagógicas, facilitarían muchísimo la inclusión de trabajadores neurodivergentes. El documento de FUAN 2023 insiste que debemos comunicar con base en la evidencia y la ética, evitando estigmas y simplificaciones. Eso también es educación, enseñar a hablar, escribir y convivir desde el respeto. Fíjate, Camila, que lo mismo ocurre con la accesibilidad. Cuando una empresa incorpora principios de diseño universal, beneficia a todas las personas, no solo a las personas con discapacidad. Un ascensor, una señal visual, un texto de lectura fácil, no solo ayudan a quien lo necesita, también facilita la experiencia del resto.
Como plantea Senai, la accesibilidad universal no es un favor, sino una obligación ética y legal. Me gusta pensar que la inclusión laboral es un laboratorio social, un lugar donde probamos lo que queremos ver en la sociedad. Empresas, escuelas y servicios públicos deberían ser el reflejo de un país que valora la diversidad. Sí, y ahí la salud y el bienestar son indicadores concretos de inclusión. Una persona que siente seguridad psicológica, que puede pedir apoyo sin miedo a ser juzgada, está en un entorno saludable. El autocuidado, la alimentación, las pausas activas no son detalles menores, son parte de un enfoque de inclusión que considera a la persona en su totalidad. Como dice la Organización Mundial de la Salud, el trabajo digno también implica bienestar físico, mental y social. Y al escucharlos, pienso que todos estamos hablando de lo mismo, desde distintos lenguajes, inclusión, salud, gestión, educación, pero en el fondo hablamos de dignidad humana. Y ahí entra el lenguaje inclusivo como herramienta de transformación. Como explica el manual del Mineduc, usar lenguaje inclusivo no sexista permite visibilizar a mujeres, diversidades y personas históricamente excluidas. Y cuando nombramos correctamente, también abrimos espacio para existir. Y eso transforma la cultura del trabajo. Pasamos de hablar sobre las personas a hablar con ellas. Sí, de hecho, esa transformación se logra paso a paso. Primero con las políticas claras, luego con formación y sensibilización, y al final con la práctica constante. Las empresas que entienden esto construyen una base súper sólida de sostenibilidad. La ley 21.275 nos recuerda que el conocimiento y la inclusión no es para nada opcional. Debe existir dentro de las áreas de recursos humanos, y gestionar personas sin entender la diversidad es un error estructural. Y lo que me parece interesante es que esta ley no se limita a sancionar, también invita a formar, a mejorar, a crecer como organización. Eso también es cultura del trabajo consultivo. Y yo también escuchándolo, fíjate Camila, como tú decías, pienso que la inclusión laboral también es una forma de cuidar. Cuidar el lenguaje, los espacios, las emociones, incluso las oportunidades. Cuando un equipo se preocupa por la accesibilidad, por los ajustes razonables, por el bienestar alimentario y emocional, lo que está diciendo en realidad es, tú importas, tu presencia enriquece nuestro entorno. Ese es el verdadero cambio cultural que necesitamos. Y creo que este diplomado nos invita precisamente a eso, a mirar la inclusión desde nuestras profesiones, pero con un mismo propósito ético. Qué bonito lo que dices, Yoret. Y sí, en ese sentido, es el sentido profundo de esta conversación, entender que la inclusión laboral no es un requisito, sino que es una responsabilidad compartida. Las leyes, los reglamentos, los manuales son todas herramientas, pero sin empatía, sin voluntad y sin coherencia, se quedan solo en eso, en herramientas y en un papel. La inclusión se hace realidad cuando las transformamos en práctica cotidiana. Por eso hablamos de inclusión laboral con sentido, porque tiene corazón, propósito y sobre todo debe tener humanidad. Bueno, y para terminar, hemos escuchado como desde distintos ámbitos profesionales como la educación, la ingeniería, la salud, la inclusión laboral se construye día a día. Una tarea que va más allá de las cifras, las normas, los programas. Una tarea que nos invita a transformar toda la cultura del trabajo en un espacio de equidad, respeto y bienestar. En esta conversación hemos comprobado que la inclusión laboral no depende solo de una ley, sino de las decisiones que tomamos cada día. Desde nuestras áreas de educación, ingeniería y salud podemos ser agentes inclusivos que contribuyan a una cultura de derechos, respeto y diversidad. La inclusión, como nos enseña el diplomado, es una construcción colectiva basada en los derechos humanos y la responsabilidad social. Incluso no es solo abrir, incluir no es solo abrir espacios, es garantizar que todas las personas puedan permanecer y desarrollarse en ellos. Hoy reafirmamos nuestro compromiso profesional, promover la inclusión laboral con sentido, aquella que transforma la cultura del trabajo desde la empatía, la justicia y la acción. La inclusión no empieza con una ley, sino con una decisión, la de creer en las capacidades de todos, todas y todes.